Es interesante que en algunas de estas rocas parezca que se ve carne petrificada, carne de gigante petrificado. Mira el siguiente video, la llamada roca roja cristalina que parece carne humana. Gran parte del mármol y el granito son cuerpos y criaturas gigantescas tras un acontecimiento terrorífico. En el pasado, estas criaturas se convirtieron en piedras, árboles gigantes, hongos y animales, incluida la serpiente de Tailandia. Todos ellos se convirtieron en piedra. Fíjate en la gran similitud entre la forma de estas rocas y la formación de organismos vivos a partir de los huesos y las arterias. Bienvenidos a Mente Abierta. Hoy los invito a mirar una simple roca, pero con otros ojos, porque hay algo extraño en algunas de estas formaciones minerales. Algo que nos hace pensar. Y si esto no fuera solo una piedra, observa bien, texturas rojizas, vetas blancas, líneas que parecen arterias, incluso fibras que recuerdan músculos. ¿Será posible que lo que estamos viendo no sea solo una ilusión geológica, sino que fuese carne petrificada? Un video circula por la red, lo llaman la roca roja cristalina. Pero muchos aseguran que lo que muestra no es simplemente una roca, parece carne petrificada. Exageración tal vez, sugestión posible, pero las preguntas no terminan ahí. Algunos investigadores independientes sugieren algo aún más radical, que gran parte del mármol y el granito que usamos hoy podrían ser restos fosilizados de cuerpos colosales, criaturas gigantescas, árboles de kilómetros de altura, hongos de proporciones titánicas, todos ellos convertidos en piedra tras un acontecimiento terrorífico. Un evento que borró no solo a estas formas de vida, sino también a la civilización que quizás las vio caer. ¿Imposible? ¿Recuerdas la leyenda de la serpiente de Tailandia convertida en roca? ¿O la historia bíblica de la esposa de Lot petrificada en un instante? Historias antiguas que hoy miramos como mito. Pero, ¿y si fueran ecos de algo real? En las últimas décadas, investigadores como Roger Spurt han señalado que algunas rocas contienen estructuras similares a tejidos, tendones y venas. Incluso se han hecho pruebas caseras de ADN en ciertas piedras con resultados desconcertantes. La ciencia oficial las ignora. Las revistas académicas las descartan. Pero las imágenes están ahí y las rocas no mienten. Te invito a observar por ti mismo. Fíjate en esas vetas, en esas formas imposibles, en cómo algunas rocas parecen huesos, músculos, órganos. Estamos caminando sobre un cementerio de colosos. Y si el mármol de nuestras ciudades alguna vez fue parte de un cuerpo, ¿quiénes fueron? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué nadie quiere hablar de esto? La idea de que ciertas rocas o formaciones naturales sean carne petrificada o restos gigantes fosilizados no es nada aceptada por la ciencia oficial. Si hay investigaciones, hipótesis alternativas y debates en varias disciplinas que tocan temas relacionados. Pseudofósiles y pareidolia geológica. La geología reconoce que algunas rocas adoptan formas que parecen orgánicas, músculos, tendones, incluso formas humanas. A esto le llaman pareidolia geológica. Los pseudofósiles son formaciones minerales que imitan a estructuras vivas, pero no lo son. Hay algunos ejemplos que se señalan como la roca de la carne o la meat rock en Tailandia y otras similares en China o Utah. Han sido analizadas por su composición: hematita, óxidos de hierro, silicatos y el aspecto carnoso que se debe a cómo se forman sus capas y la oxidación. Teoría alternativa: petrohumanos y geobiología. Algunos investigadores independientes como Roger Spurt del canal Mud Fossil Universities sostienen que muchas montañas, rocas y fósiles son en realidad restos de seres gigantescos, incluso de escala titánica. Afirma que ha encontrado tejidos petrificados, órganos y estructuras venosas,
en formaciones rocosas e incluso ha realizado pruebas de ADN en piedras. Estas ideas no han sido validadas por revisiones científicas formales, pero tienen una comunidad creciente en internet. Mitologías y relatos antiguos, muchas culturas relatan que gigantes fueron convertidos en piedra por castigo divino o tras grandes catástrofes. Geoarqueología y fósiles no explicados. Existen fósiles gigantes o estructuras anatómicas difíciles de clasificar, como huellas humanas en piedra junto a huellas de dinosaurio. Casos muy debatidos como el de Glen Rose en Texas. Fósiles blandos que se conservan en condiciones excepcionales imitando tejido vivo. Bastante interesante, ¿no? Pues bien, me despido y nos vemos más adelante con más información. Hasta luego.